Buenos días, damas y caballeros, colegas, amigos, clientes. Bienvenidos a esta segunda charla de la empresa Novagro. Esperando que se encuentren bien de salud, todos en compañía de sus familias. Nuevamente contamos con la presencia del ingeniero Carlos Meléndez, un amigo de la casa, el cual hoy nos hablará del tema de patrones, injertos y su repercusión en el rendimiento. Así que espero que les sea de utilidad esta charla, que todos salgamos aprendiendo cosas nuevas y, como siempre, Novagro al servicio de los agricultores y de nuestros clientes. Sin más preámbulo, le damos pase a Carlos. Muchas gracias por tu presencia, Carlos, esta mañana. Todo tuyo el monitor. Muchas gracias, Javier. Darle las gracias a Novagro una vez más por aceptarme en su casa, acá en las oficinas de Novagro en Trujillo. Gracias, Antonio. Tantos años ya que nos conocemos, creo que del año 99-2002. Felicitaciones nuevamente por cómo ha crecido la empresa y todo el apoyo que le dan a los agricultores y a las agroindustrias. Saludamos a los amigos de Facebook que se conectan para seguirnos en esta pequeña presentación. Espero que les ayude algo y también a los amigos de Zoom. Así como a todos los participantes que se encuentran escribiéndonos de todo el país y de algunas personas que se encuentran en otros países como Colombia o como Chile. Y todo, gracias por sus comentarios y sus consultas. Espero que podamos estar acá en un tema conversar en un tema tan controversial sobre los patrones para el cultivo de palta en el Perú. Es un tema sumamente interesante y espero que podamos aportar en equipo algunos conocimientos, ¿no? Bueno, comenzando de una vez, los patrones del palto y su implicancia en la producción. Sumamente importante y hay que recalcar que nosotros tenemos tres orígenes muy marcados con respecto a lo que son los patrones para poner la yema de Hass, de Ettinger, de Sutano, de polinizantes o de la variedad que nosotros vayamos a poner para producir. Puede ser Hass, Lanjas, Maluma Hass, Arat, David, Ardit, Iriet. Muchas son las variedades que se pueden producir en un patrón de paltos, ¿no? Pero en el mundo nosotros conocemos básicamente los tres orígenes, como son los orígenes de los patrones mexicanos. Dentro de los mexicanos, en el Perú se usaba bastante lo que es el patrón criollo. Dicho sea de paso, este patrón mexicano criollo, eh, cuando comenzó el negocio de la palta en el Perú, muchas personas viajaban a la sierra de Ayacucho, a los valles de Ocana, Llanza, Luricocha, a recoger semilla que estaba prácticamente en el piso o esperaban la cosecha de algunos árboles en Ayacucho para poder traer estos patrones hacia la costa o hacia la tierra donde se va a sembrar el cultivo. Luego de un buen tiempo, ¿sí?, nos dimos cuenta como país que la mayoría de patrones mexicanos, los cuales fueron criados desde hace muchos años en el Perú, tenían un pequeño problema, bueno, un gran problema, que es el virus del Samblach. A partir de esta gestión es donde muchas empresas deciden ya no traer semillas de mexicanos, pero lamentablemente, más de 20 años después, trabajando directamente con agricultores de la mano, veo que hace 6 o 7 años se ha seguido sembrando este tipo de patrones mexicanos que vienen de la sierra del Perú. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando hacemos la proliferación de este tipo de semillas. ¿Por qué? Porque estamos heredando un interés en negativo. Cuando este virus viene en estas semillas, la proliferación o el contagio es sumamente fácil, simplemente con un corte o por el contacto. Se puede contagiar este virus, es sumamente delicado. Inclusive dentro de las variedades que nosotros podemos encontrar, tenemos al típico criollo, que es una frutita pequeña de color negro. Tenemos al Duque 7, que también es una fruta mediana pequeña, de color verdecito, no cambia de color a la madurez. Y los patrones como Toro Cañón. Duque 7 y Toro Cañón, dentro de los mexicanos, yo los he probado, los he trabajado, me gustan bastante. Me gustan bastante estas dos variedades en particular. El criollo no mucho, porque pude aprender que el criollo tiene bastante alternancia y es sumamente delicado cuando los suelos son muy pesados.
Más adelante vamos a tratar de buscar un match entre el tipo de suelo, el clima, la variedad a cosechar y el patrón por injertos. A ver, ¿se está compartiendo o no? Ah, discúlpeme. Ok. Luego los patrones mexicanos tenemos a los amigos guatemaltecos, donde también se registra un origen importante de la palta, ¿no? En esta zona que está al sur de México se registran muy buenas variedades. Y también tenemos a los famosos antillanos. Dentro de los antillanos tenemos a las selecciones que se hicieron desde hace muchos años por israelitas, como las variedades seleccionadas de Gania, Ashdod, Triffin, Fairchild, Day. Acá me confundí, Day es mexicano, no es antillano, es una variedad mexicana que Israel está probando hace algunos años, tratando de validar, porque encontraron que la variedad Day tenía cierta tolerancia. No existe un palto resistente al tema de sales o algunas enfermedades, sino que pueden tener alguna tolerancia. Después se pueden encontrar otros patrones como Lula, Dusa y otros más que puedan salir en el camino. México es un país que tiene un banco de germoplasma muy interesante, tienen muchas variedades de mexicanos no descubiertos, sino descritos por ellos, ¿no? Ellos tienen desde el año 2007 una política sobre la responsabilidad de la proliferación de este tipo de patrones, así sea criollo, ¿no? Perú debería haber hecho eso hace algunos años, ¿no? Tener, digamos, el interés de que las variedades de patrones que lleguen al Perú ayuden a que nosotros tengamos menos plantas enfermas, una mejor homogeneidad en la plantación, por ende una mayor productividad en los campos, ¿no? Entonces ya sabemos que los orígenes de los patrones tenemos mexicanos, guatemaltecos y antillanos, son los grandes grupos, y tenemos algunos otros patrones como Lula, que es una mezcla un cruce entre guatemaltecos y antillanos, y Dusa, que es una variedad de patrones que no se ha visto mucho en el medio, pero no está de más como en algunas empresas que prueben este patrón y le den alguna validez, ¿no? ¿Cómo selecciono yo qué patrón escoger? Primero, creo que lo más importante es entender que nosotros no podemos poner un plantón de palto simplemente porque el negocio está muy bueno, porque escuché que al vecino le fue bien con la palta, porque tengo un pedazo de terreno y es necesario ocuparlo. Hay que buscar, digamos, un match entre las limitantes que yo tengo en el campo, puede ser suelo, puede ser el clima, puede ser agua, puede ser recursos, y lo que yo voy a buscar en la plantación del palto. Si yo tengo una limitante por la arista del suelo, tengo que ver si la variedad patronal que voy a poner me ayuda a desarrollarme, digamos, de una manera favorable en el suelo, ¿no? Yo pongo mi planta, injertada o sin injertar, el patrón que yo estoy poniendo deseado debe estar en unas óptimas condiciones o casi óptimas para que puedan desarrollar el 100% de su potencial genético. La genética del patrón es la que trabaja una vez que está en el campo este plantón puesto. La yema puesta en el porte injerto ya es simplemente lo que yo voy a cosechar, pero quien trabaja más es el patrón, porque el patrón te da la genética de alguna tolerancia, alguna salinidad, alguna tolerancia hacia un poco de sodio que puedas tener, alguna tolerancia hacia la ineficiencia en el manejo del recurso hídrico, como es el patrón Lula. Este patrón Lula es muy interesante, ¿por qué? Porque puede tener, digamos, puede llegar a consumir menos agua que un patrón normal. Nosotros vimos en el año 2005 al 2009 que ese patrón Lula tenía mayor mortandad de raíces cuando se regaba igual que un antillano o un mexicano. Comenzamos a hacer los ensayos reduciendo el número de mangueras por línea o el número de cintas de riego o el drip line, como le dicen algunos técnicamente, y vimos que el Lula tenía una mejor performance con respecto a la pudrición de raíces. Entonces vimos que este patrón consumía un poco menos de agua. Luego que yo revisó mis limitantes con las aristas del suelo, del clima, del agua,
tengo que ver el tamaño del proyecto. Ok, digamos que tenemos 100 hectáreas o 200 hectáreas, las cuales tomamos la decisión de poner paltos. Perfecto. ¿Qué patrón te está yendo muy bien? Escuchan que una empresa grande le está yendo muy bien el patrón sutano. Perfecto, traigamos sutano. ¿De dónde traemos ese sutano? De Chile, lo traemos de un material genéticamente bueno, o le compramos semilla a alguna empresa que ha producido sutanos. Cuando hacemos eso, nosotros ya no estamos comprando sutano. ¿Por qué? Porque esa flor que estuvo en el árbol como polinizante fue fecundada por una flor, perdón, por un polen que no fue de Hass. El hijo ya no es sutano. Si yo hago una replicación clonal de ese campo deseado, es muy probable que yo respete algo de la genética de esa semilla que vino de otro país. Pero si yo voy a estar usando la semilla que salen de mis propios campos, voy a comenzar a sembrar supuestamente sutano en el nombre, pero ya su genética es diferente. Sí, dicen que algunas veces la genética no se pierde, pero si comenzamos a estudiar cuáles eran las productividades de las plantas más antiguas importadas, importadas de otros países hace más o menos 10 años a la fecha, vemos que la curva de rendimiento comienza a bajar. Y eso pasa con México. México tuvo un boom espectacular, llegaron como país 8 toneladas, comienza el boom de la siembra y la productividad por hectárea comienza a bajar. ¿Por qué? Porque hacen uso de la semilla que se cae del piso y no respetan el cuidado de la genética. Entonces, si yo voy a poner un proyecto de 200 hectáreas, no es solamente poner lo que está de moda, sino lo que tenemos que hacer es lo que más me va a servir. Si yo tengo 100 hectáreas, poner 4 variedades o 2 variedades. 100 hectáreas de sutano, 100 hectáreas de antillano, porque si yo pongo todo de una sola variedad, la floración, el control de plagas y enfermedades, las labores culturales, la poda sobre todo, poner 100 hectáreas de sutano es sumamente trabajoso porque va a brotar todo al mismo tiempo y voy a tener concentración de mano de obra. Yo debo tener en suelos donde tenga problemas, en zonas donde el agua no llegue con mucha presión, patrones de mayor vigor, y en las zonas donde yo está todo perfecto, un patrón de un menor vigor para poder compensar lo bueno y lo malo que puede tener el proyecto. No existe un proyecto que esté el 100% a la perfección, en el cual yo pueda poner todo de una sola variedad. Inclusive, si todo está perfecto, no les recomiendo poner una sola variedad patronal, no variedad a cosechar, sino que ustedes mezclen 2 o 3 variedades de patrones para que puedan tener en las zonas donde tengo alguna limitante un buen vigor, en las zonas donde tengo todo perfecto un menor vigor y compensar ese proyecto, ¿no? Igual sucede con la ventana en producción. Ustedes tienen que aprender que por cada zona, el patrón, tanto mexicano, antillano, inclusive dentro de los antillanos, no va a tener la misma época de floración. Entonces, si yo pongo 50 o 100 hectáreas del mismo patrón, vuelvo a hacer un hincapié en este punto. Pongo todas las hectáreas que tenga mi proyecto en un solo patrón, todo va a pasar de golpe. La floración, crecimiento vegetativo, inclusive la cuaja, inclusive la cosecha va a ser de golpe. Tratemos de mezclar 2 o 3 patrones por cada 50 o 100 hectáreas para poder tener una vida más tranquila del equipo técnico. Si no, en un momento ustedes se van a llenar de sanitarios, de evaluadores, porque toda la floración se viene de golpe. Inclusive también encontré alguna relación en la calidad de fruta. ¿Por qué? Porque el patrón mexicano, es bueno decirlo, es un buen patrón, es de vigor intermedio, entre nudos cortos y con una muy buena calidad de fruta. Me gusta bastante la calidad de fruta y la forma de los patrones mexicanos. Ya, hablando del Duque 7, el Toro Cañón, así mismo como el mismo criollo Topatopa que se encuentra en el Perú proliferado por bastantes campos, ¿no? Muy buena fruta, muy buena forma, muy aperadita, muy bonita, ¿no? Los antillanos como que bajan un poco los rendimientos porque cuaja bastante fruta. Hay estos antillanos fueron escogidos porque cuajan mucha fruta, ¿ok? Los israelitas se dedicaron a recoger esta genética, llevarla a su país y hacer selección visual. Entonces, buscaron las plantas que crezcan menos con mayor cantidad de fruta. Eso es lo que nosotros traemos. Yo dudaría mucho de patrones de Gania o Ashdod que crezcan muy vigorosos en el Perú porque son plantas diseñadas para que crezcan poco, ¿no? Mucha fruta y por ende la calidad, pero compensa el exceso de la productividad de un antillano a la calidad de fruta de un mexicano.
Y entonces lo que trato de exponerles es que busquen un match perfecto entre las limitantes y el patrón que van a poner. Puede parecer muy simple cuando uno lo dice, pero en realidad tiene que aprender bastante de la zona y a dónde quiere llegar en el proyecto. No es solamente comprar semilla porque está barata, porque una semilla es una unidad productiva que debe estar durante más de 15 años en el suelo, en tu proyecto. Tiene que estar 15 años esa planta. Entonces busquen el match perfecto entre las limitantes y la oferta de patrones que tenemos. Muy buenos patrones ya llegaron al Perú, hay muy buena genética, hay buenos viveros que trabajan con patrones clonales, con una semilla que ha sido extraída de campos que están un poco lejanos, de campos que no se pueden contaminar de un polen. Entonces, busquen esa genética y no estar proliferando el virus del assemblage, siguiendo con los mexicanos, o no estar proliferando semilla que ya no es lo que nosotros queremos plantar. Si me dicen que es una degaña, y mucha gente es muy probable que digan, oye, pero yo tengo un campo madre, sí, pero ese campo madre está con malla antiácida, recibe contaminación, no, pero de repente yo lo pongo y en 2 años estoy en otra empresa. No, no solamente se trata de sembrar palto, sino hay que sembrar una genética que va a ser sustentable en el tiempo. Tomemos una decisión que va a ser sostenible en el tiempo. Busquemos la mejor genética para poder proliferar genética de calidad, por ende, que las características que yo busco en el patrón, como cierta tolerancia y alta productividad, se reflejen en los resultados de los primeros hasta los últimos años del proyecto. Muchas veces nos hacemos la pregunta, ¿qué pongo? ¿Propagación por semilla o clonal? Bueno, lamentablemente en el Perú los clonales no han tenido un despegue muy fuerte, digamos. Sí pueden haber algunas plantaciones pequeñas de 20, 30 hectáreas donde el clonal tuvo una muy buena productividad. Me invitaron a Arequipa el año pasado para ver unos campitos donde tuvieron una buena producción la segunda campaña. La primera campaña tuvieron caída de flores, algo de estrés, se estresan bastante las plantas clonales en la realidad del Perú. ¿Por qué? Porque nuestros climas son adversos, son desiertos que quieren ser regados y la planta que estuvo durante bastante tiempo bajo sombra se estresa en campo. Cuando yo hago propagación por semilla, ya los viveros saben que tienen que hacer una pregerminación, selección de las plantas por vigor, y en algún momento, cuando los plantones ya tienen cierto tamaño, ¡puf!, abren el techo para que se vayan aclimatando. Creo que el clonal todavía no está gozando mucho de una buena vista, una buena producción. Yo iría por los dos, yo haría cierta cantidad de semilla importada o de un vivero que tenga una buena calidad de semilla, o lo haría clonal siempre y cuando ya haya establecido cuál es mi fecha de siembra. Es súper importante cuándo voy a sembrar la clonal para que no sea golpeada por el sol, mi suelo tiene que estar preparado, el campo tiene que estar bien hechecito, las cortinas rompeviento son súper importantes para que esta planta clonal no se estrese. Como les mencioné, el clonal todavía está en establecimiento en el Perú, hay empresas que tienen muy buenos resultados. La idea sería de que esos resultados se muestren y se compartan. La información de la palta en el Perú, en un país que ya tenemos algo de 27.500 a 28.000 hectáreas, y se sigue plantando más hectáreas de palto, toda esta información pueda estar disponible para que no sigamos cometiendo errores o que hagamos lo que hace el vecino como una copia, sino buscando las alternativas para poder lograr la alta productividad. En la semilla nacional yo creo que hay que tener bastante cuidado porque hay algún desgaste de la genética, hay alguna genética que está apareciendo, es por eso que las plantas a veces te crecen un poquito más, un poquito menos, algunas se mueren. Yo me voy al campo y veo 500 plantas por hectárea, pero 300 tienen una característica y el resto comienzan a quedarse un poquito más chiquititas, o no crecen igual, o tienen las hojitas un poquito dobladas. ¿Por qué no se parecen? ¿Qué hicimos mal? Venga el jefe de riego, venga el jefe de sanidad, ¿qué has hecho? Entonces, la genética en la selección de la semilla y el seguimiento en el vivero es lo que te asegura que la proliferación por semilla sea exitosa. Siempre y cuando la calidad genética de esa semilla que voy a proliferar sea buena. La procedencia, como les mencioné, del material vegetal puede ser importada y nacional. Mi manera de pensar es la siguiente: si yo voy a hacer una importación de semillas, es mejor
que en este momento en el Perú, y que me castiguen algunos productores de plantones, pero el material importado, y hay que tener en cuenta a quién es el proveedor que me va a importar la semilla, ¿no? Hay que tener bastante cuidado, inclusive de afuera o de adentro, ¿no? Entonces, yo trabajaría con ambos siempre y cuando sepa de dónde vienen estas semillas o el material vegetativo, ¿no? Así sea nacional o importado. Hay que tener bastante cuidado porque es un activo biológico que yo voy a tener durante bastantes años en el campo. Algunos proyectos para preservar la genética en el Perú. Levante la mano quien tiene alguno. México, y como le digo, ya tiene bastantes años tratando de describir todas las variedades de palta que puedan tener como patrones. ¿Cuántos años más debemos pasar para poder nosotros resguardar esta genética, ¿no? Para poder nosotros salvar lo que el Perú está haciendo, ¿no? Porque en un momento vamos a comenzar a seguir plantando hectáreas de semillas provenientes de manera nacional. ¿Y qué estamos plantando? ¿Estamos plantando lo que queremos o estamos plantando lo que está de moda, lo que está más barato? ¿Existen patrones específicos para nuestra realidad? Sí, de nuevo les recalco. No hay una receta en la cual te diga, este patrón de gaña te va a funcionar muy bien en tu zona porque de repente tienes algunas limitaciones en el tema de agua, en el tema de suelo, en el cual el de gaña no va a tener un crecimiento tan vigoroso como un Fairchild o un Triffin. Entonces hay que tener bastante cuidado cómo es que yo escojo la variedad patronal con las limitantes, ¿no? Entonces, no hay nada escrito en piedra sobre cuál es el mejor patrón, porque tu zona y tus limitantes son las que te van a ayudar a tomar la mejor decisión, a ver qué patrón es el que vas a poner. La calidad del portainjerto tiene que ser plantas vigorosas, plantas sumamente vigorosas que no excedan al 1,20 m o al 1,50 m antes de ser plantadas. Ese es un patrón que tiene 1,20 m, espectacular. A mí me gusta injertar entre los 40 a los 45, 50 centímetros. No recomiendo injertar arriba de los 60 porque estoy perdiendo bastante área de productividad. De repente más adelante podemos hacer una capacitación de solamente injertos, ¿ya? Este es un patrón muy bien conformado. Tengo casi nada de quemadura en las hojas. Es un patrón antillano, ¿ok? Puesto sobre parihuelas para que tenga digamos, un transcurso del agua en la bolsa. Es sumamente importante que no se acumule. Es sumamente importante que no solamente haya comprado yo una genética importada de calidad, sino hacer que esa genética llegue bien a campo. Porque no solamente es como comprar un auto súper caro y andarlo, digamos, en una carretera sumamente congestionada, ¿no? No va a poder caminar ese carro. Igualito son las semillas. Hay que hacerles bolsas grandes, de 15 a 20 kilos de preferencia. Si voy a tener viveros de mayor tiempo de duración, hay que hacer aplicaciones de enraizantes solamente cuando la planta tenga una limitación en el crecimiento. Ya pueden usar, pueden usar el producto Ozone, que es un tricoderma de Novagro, para poder generar raíces antes de la plantación. Tengan cuidado de hacer un uso excesivo de enraizantes en este momento porque podrían tener complicaciones de raíz doblada. ¿Ok? También pueden aplicar algunos ácidos húmicos, ácidos fúlvicos. Tenemos una raíz AG. Este producto es espectacular para poder yo generar una buena cabellera radicular. Esta es una cabellera radicular intermedia antes de la plantación. Acá se están enroscando un poquito, hay que rascarle las raíces. Acá vemos que el eje principal todavía no ha salido, ¿ya? Todavía no ha salido, está perfecto. Igual acá se tiene que cortar una puntita. Estas puntitas hay que cortarlas antes de la siembra con cuchillo de desinfección. Y las aplicaciones de enraizantes. Puede ser una aplicación de Ubuntu, foliar, ya que eso tiene bastantes aminoácidos. Pueden aplicar oso, pueden aplicar productos enraizantes y productos vías foliares antes de la plantación. Novagro tiene muchas soluciones tiene muchas soluciones y tiene mucho apoyo técnico para que nosotros podamos buscar el momento exacto. Tiene bastantes ensayos que se van a compartir en los cuales se ha visto que con las aplicaciones de Ozone y con las aplicaciones de Ubuntu se tienen muy buenos resultados en los viveros. En el vivero el palto puede absorber bastantes productos foliares. En el vivero es el momento clave en que los foliares trabajan porque es una hoja más receptiva, no es una hoja tan coriácea.
Esta es una raíz que está creciendo de manera espectacular. Se ve que el eje principal no llega al fondo, hay proliferación de raíces secundarias. Entonces, esta plantita le va a ir bien. La semilla sigue pegada a la planta, tiene todavía algo de alimentación, todo está perfecto. Evitar las raíces dobladas, ¿ok? Siempre hay que hacer un monitoreo en el vivero antes de poner los patrones en campo. Igual al momento que yo voy a injertar, señores, señoras y señores, hay yemas y hay yemas. Al momento de nosotros hacer el injerto, tanto en vivero como el injerto en campo, tengan mucho cuidado de dónde sacan las yemas. De nada sirve tener un patrón importado, sea clonal o sea una semilla súper cara, si es que la yema que voy a usar en el proyecto no viene de un campo el cual haya sido monitoreado o marcado por nosotros mismos. Yo aprendí bastante de este tema de la marcación de plantas donadoras de yemas, porque se tiene que armar un registro de por lo menos 2 a 3 años de productividad por planta. No puedo sacar yemas de una planta que no tuvo frutos 2 años seguidos, porque es un zángano. Hay árboles en el campo que no tienen fruta durante 2 años. Entonces, si yo llevo esa genética a ponerle mi porta injertos, voy a estar duplicando esa genética. Tengo que buscar plantas que tengan un promedio de producción mayor a 100 frutos, un máximo de 400, y que todos los años tengan una sanidad uniforme, que no se mueran por la acidiplodia. No puedo sacar yo yemas de una planta que tiene un ataque severo de la acidiplodia. Por más apurados que estemos en el proyecto, es mejor pagar un poco más por yemas de calidad, gastar un poco más de mano de obra en buscar yemas de calidad, que terminar el proyecto para que el jefe se quede tranquilo, hablar con sinceridad. Las yemas están infectadas, tengo que buscar un campo que esté más sano, seleccionemos y apliquemos. Seleccionemos y saquemos yemas de otro campo. El vigor de la yema es súper importante. No me gustan los trabajos por destajo en injertación porque corren mucho al momento de hacer este trabajo. Este es un injerto muy bien pegado, este es un injerto logrado en el cual se ha sacado la cinta. Me gusta trabajar primero con cinta de injerto y después hacer el cambio con parafilm, porque la cinta, hay patrones que crecen mucho más rápido, patrones sumamente vigorosos, y la cinta podría apretarse. Acá ven acá no hay estrangulamiento, pero si hay una leve deformación, esto debe ser un poco más recto, tratar de que las cosas sean perfectas. Y realizar los despuntes, los destoconados, y acá se ve que el injerto ha pegado a 100% igual. Acá debe haber una aplicación de alguna pasta cicatrizante y la aplicación de productos preventivas para lo que es el crecimiento vegetativo y crecimiento de raíces. Cómo se va formando la planta. Acá ya se le ha hecho una pequeña selección de brotes. Estamos trabajando con 5 brotecitos, ¿ya? En la capacitación anterior hablamos sobre el tema de las podas y el número de brazos. Este es un momento muy bueno para hacer la formación de la planta. Vemos cómo ya se realizó la poda de formación cuando los brotes están maduros y ya seleccioné mis brotes deseables hacia el futuro. Este es el momento de la poda de formación. No esperar que la planta tenga 2 o 3 metros para hacer la formación. De nada sirve tener un patrón importado, una semilla cara, un patrón que nos haya costado 25 soles y que no la hayamos formado desde el inicio. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, hasta 5 bracitos para el futuro. Vamos a ver la incidencia del patrón en el vigor de crecimiento. Acá tenemos un patrón de Gania, Hass sobre de Gania. Vemos un árbol súper compacto en menos de un año. Esto es la ciudad de Olmos. Tiene menos de un año de injertado en campo y vemos nosotros el vigor de la planta. Es una planta compacta que es capaz de no dejarme ver hacia el otro lado. Es un patrón súper compacto, a pesar de que se hizo la poda de formación, ha brotado de manera interna. ¿Ok? Acá tenemos un patrón Ashdod, muy similar en crecimiento, un campito que tiene tres líneas de riego, con su mulch, pocas malezas. Se está yéndose un poquito el vigor hacia arriba, ya se hizo la poda de formación al centro, igual se ve un árbol mucho más, perdón, no tan compacto como el de Gania. De Gania, plantas pequeñas, crecimiento vegetativo un poquito más lento. Acá teníamos muy poca conductividad, no llegábamos a 1.2, 1.5. Se ve que el Ashdod, que es un poquito más vigoroso que el de Gania,
Acá tenemos un patrón triffing dentro de los antillanos, la misma fecha de llegada de semilla, y vemos nosotros el vigor del triffing es mucho mayor. Veo que ya se hizo la podeformación, veo que hay un alargamiento de ramas laterales, se forma la planta en vigor mucho más rápido, ¿ok? Acá vemos el crecimiento de una planta variedad Fairchild. Esto de acá es Hass sobre Fairchild. Dense cuenta que Fairchild y Triffin tienen mucho más vigor patronal. Esto le estoy hablando en la zona de Olmos. Este comportamiento lo he visto también en Trujillo, y también, perdón, en La Libertad, y también lo he visto en Lambayeque. Tanto de Gania como Ashdod son de menor crecimiento como en comparación a Fairchild y Triffin, que tienen un crecimiento vegetativo. Entonces, si yo voy a tener algunas limitaciones de temperatura, o voy a tener unas limitaciones de calidad de agua, voy a tener limitaciones de tipo de suelo o de número de líneas de riego, yo me iría por los patrones de mayor crecimiento. Si yo voy a poner más plantas por hectárea, yo me iría sobre los patrones de Gania y Ashdod. Acá yo le pondría más plantas por hectárea. Acá podría poner de repente unas 660 plantas por hectárea, y con este tipo de patrones podría de repente poner 555, 500 plantas o 416. Tenga mucho cuidado de usar el mismo distanciamiento para los mismos patrones. Acá te va a faltar plantas para llenar espacio los primeros 2 o 3 años, y acá podrías tener un emboscamiento en un patrón caro y que puedas tener problemas de mortandad de ramas o una ineficiencia en la absorción de luz por emboscamiento, cosas así, ¿no? Patrón Fairchild, vigorosos también. Acá tenemos un patrón sutano. A mí me gusta bastante el sutano porque logra bastante vigor. Lo que sí no me gusta últimamente del sutano es que lo veo que se está comportando como un patrón mexicano con alto añerismo y mucha mortandad con la acidiplodia. Tiene he encontrado bastantes fundos golpeados. Cuando hay un año de alta producción o un año OM, el sutano está sufriendo bastante y tiene bastante, he visto que está logrando la acidiplodia coger bastante terreno. En estos patrones no he visto, en antillanos no he visto campos que estén tan infectados como un sutano. Muy bonita la planta, vigorosa, pero sí me he dado cuenta que veo que está cogiendo bastante sensibilidad a las enfermedades como la acidiplodia. ¿Ok? Esto sería cómo es que se comporta, o mi punto de vista de cómo es que se comporta un patrón con respecto a la productividad. Ya saben que lo mejor es buscar un match el cual yo pueda suplir o pueda pasar las vallas sobre el tema de calidad de agua o calidad de suelo con respecto al patrón que voy a poner. Entonces yo les recomiendo que analicen bastante suelo, agua, clima, antes de escoger qué tipo de patrón. No solamente es proliferar sutano, porque está barato, no es proliferar antillano, porque un amigo logró sustraer algunas plantitas de alguna empresa, algunas yemas, sino buscar genética, que es un proyecto que va a durar durante 20 años, yo voy a tener un flujo de caja aceptable, ¿no? Y siempre escoger con bastante mesura y con bastante conciencia, ¿no? No solamente es crecer en paltos por crecer. El Perú es un país que ya tiene bueno, hectáreas considerables de palta y merece que sea bien tratada esta genética, ¿no? Ok, damos pase a algunas preguntitas. ¿Comenzamos con la de Facebook o son? ¿Ok? Tenemos acá una consulta de un amigo que nos dice, suele defoliarse en floración muy rápidamente, patrón de Gania. Cuando las plantas tienen una rápida defoliación es porque tienes alguna limitante que no te debe estar ayudando. ¿Cómo está tu calidad de suelo? ¿Cómo está tu calidad de agua? Si me dices que tu calidad de suelo y calidad de agua están muy bien, habría que ver la tabla nutricional, cómo es que llegas con tus acumulados. Una planta que se folia rápidamente puede ser una falta de nitrógeno, algún estrés o algún estrés sobre alguna sal o algo así, ¿no?
Entonces, no es normal que una planta se defolie al 100%. Suele pasar cuando las plantas son jóvenes, sí. He visto algunos casos en que plantas, pones la planta en campo muy temprano, le coge una época de mucho estrés hídrico y lo que hace es perdón, lo que la planta hace, lo que es defoliarse y botar mucha flor. Un par de veces he visto este efecto, ¿no? Pero sería bueno saber qué edad de planta tiene tus deganias. Si son jóvenes es normal en la primera o segunda cosecha, cuando bota flor, y si no es así, hay que revisar el tema de la dotación hídrica y los nutrientes para ver qué es lo que está pasando. La defoliación es básicamente por un exceso de ácido abscísico, un estrés. ¿Qué pasó antes de esa floración? Hay una floración excesiva y la planta se defolió, entonces hay que revisar qué hiciste el año pasado para que no tengas este tipo de problemas. A ver, Arturo Dama, ¿cuál es el pH del suelo idóneo para el palto? Conductividad en agua y suelo arcilloso arenoso. A ver, de nuevo repetimos la pregunta. ¿Cuál es el pH ideal en suelo para el palto? Conductividad y qué tipo de suelo, si es arenoso o arcilloso. Bueno, Arturo, te digo que cuando tú recorres diferentes zonas, puedes ver paltos muy bonitos en arena y puedes ver paltos muy bonitos en arcilla. En México la mayoría de suelos son arcillosos y las variedades y los patrones mexicanos están muy bien. Yo en Olmos he trabajado patrones sutano, patrones mexicanos o criollos traídos de Ayacucho y antillanos importados. Los tres patrones estaban con una conductividad mayor a 2, pero la frecuencia hídrica para los tres patrones era la misma, regar cada vez que la planta lo necesite. El antillano tenía una mayor tolerancia hacia este tipo de sales. Pero yo no te puedo decir que todos los paltos tienen que estar con un pH de entre 5.5 a 7.5, porque eso va a ser prácticamente irreal. Tendrías que tenerlos en bolsa como el arándano. Entonces hay que adecuarse al campo que tú tienes. Si tú tienes más de 2 de conductividad eléctrica en el agua, yo buscaría hacer otro cultivo. ¿Por qué? Porque si el problema lo tienes en el agua, siempre vas a estar adicionando sales. Cada vez que tú riegues y tu conductividad sea de 2, vas a estar aplicando esas sales. Entonces, yo no iría mucho yo no me iría por esa conductividad. Yo creo que mayor entre 1.5 máximo 1.6, el palto con un suelo estándar de no tener muchos carbonatos o no tener mucho sodio, podría caminar muy bien, siempre y cuando el agua no sea mayor de 1.5. ¿Qué patrones deberías poner? Yo me inclinaría más a unos patrones antillanos que un sultano o unos mexicanos, ¿no? Estándar de no tener muchos carbonatos. ¿Qué tan bueno será sembrar un patrón F2 de Fairchild? Wilson Mejía Bueno. ¿Ok? Wilson Mejía F2. Un F2 de Fairchild, mira, no te va a ir mal. No te va a ir mal, pero tampoco es lo más espectacular. En mi experiencia, el material genético importado, tanto de patrón como yema, he logrado observar que tengan los mejores rendimientos. Si tu proyecto no es un proyecto a nivel de empresa y es un proyecto personal, puedes poner un poco más de plantas por hectáreas y siembra tu F2 de Fairchild. Pero si es una empresa grande, sembrar F2 de Fairchild, levanta la mano y dile, oye, probemos, antes de lanzarnos a sembrar todo con F2 de Fairchild, ¿por qué no hacemos una importación de semillas? Estamos en la fecha de abril, están a tiempo de hacer pedidos y trabajen con una genética importada para que ustedes puedan ver. Como te vuelvo a decir, no te va a ir mal, pero tampoco es lo espectacular. ¿Okay? Y asegúrate que sea una F2, porque de repente puede ser F3, F4, F5. Estas son las de Facebook, ¿no? Sí. Ya. Ok, buen día. Según tu experiencia, ¿es mejor injertar en campo, en vivero? En realidad, en un proyecto grande tienes que hacer las dos cosas, tanto en campo como en vivero. Si es un proyecto pequeño, injertar en campo desarrolla mucho más rápido. ¿Ok? ¿Qué portainjerto recomienda para suelos con arcillas por encima del 40%? Se debe sembrar bajo estas condiciones de suelo. Acá puedes poner cualquier tipo de patrón, te vuelvo a decir, ¿ok? Pero tienes que tener mucho cuidado con el exceso de humedad. Arcilla arriba del 40%, tú vas a tener una retención de humedad alta.
Entonces tú lo que tienes que hacer es, puedes poner cualquier tipo de patrón siempre que no tengas una conductividad en el suelo mayor de 1.5 o 2, pero tienes que regar con bastante tranquilidad. Si tú tienes un encharcamiento, cualquier tipo de patrón con suelo arcilloso va a tener problemas de pudrición radicular. Eso, ya. Se ha comprobado que, a ver, Kennedy Venegas, se ha comprobado que el sultano en altitudes de 2.600 metros desarrolla una enfermedad rápido según su última acotación. Mira, en el Perú la mayoría de cultivos están en la costa, ¿ok? La mayoría de cultivos están en la costa y yo lo he visto que en la costa sí tiene bastantes problemas con la acidiplodia. El Perú es un país que no está libre de la acidiplodia. En Israel, por ejemplo, no vas a encontrar la acidiplodia y no encuentras mucha muerte regresiva. Yo creo que a mayor de 2.600 metros, si es que tú en el medio ambiente tienes la acidiplodia y en la costa, si estás a 800 metros, igual tienes la acidiplodia y tú estresas la planta, la acidiplodia va a coger terreno. Es un hongo muy oportunista. Entonces, tanto en la costa, en la sierra o en la selva, si es que tú tienes un estrés y la acidiplodia llegó en el injerto o si esté en el medio ambiente y tú estresas el árbol, igual la acidiplodia te va a coger terreno. No, como vuelvo a repetir, no existen patrones que sean resistentes a la acidiplodia. Tú lo que haces es coger la genética, ponerla en el campo y la tratas de la mejor manera para que la acidiplodia no coja terreno, estés en la costa, en la sierra o en la selva. Ok, otra pregunta más. Fray Ronald Piñarreta, ingeniero, buenos días. ¿Tiene experiencia sobre patrón DUSA clonal, sus ventajas y desventajas? Bueno, Fray Ronald, no he tenido experiencias con patrones DUSA, lo escuché hace muchos años, sé que se quiso hacer alguna importación, no te mentiría si te digo me ha ido bien o me ha ido mal. No lo he probado en mi vida y si lo tienes por ahí, podemos conversar sobre algunas experiencias y de repente nos podemos dar la mano, ¿no? Podemos intercambiar información. Gres de la colina, profundidad recomendable para la plantación y sistema de riego recomendable. Tipo de suelo recomendado para su mejor producción. Mejor te pasamos el paquete tecnológico del cultivo del palto. Profundidad recomendable, eso depende bastante de tu profundidad de siembra. Puedes tener 40 o 60 centímetros dependiendo la capa arable. Yo he puesto los paltos cuando son bolsitas pequeñas a 30 centímetros y cuando son bolsas grandes a 60 centímetros y no hay ningún problema. O sea, la capa arable la tienes que hacer tú de manera perfecta. Mezclar tu materia orgánica, mezclar uniforme y durante el tiempo de vida de cultivo no excederse en agua y que no le falte agua. Hay que mantener siempre el palto en capacidad de campo. No soy partícipe de los estrés para someter a la planta a que logre más flor, porque en el Perú hay mucha acidiplodia, estrés, el hongo se aprovecha, ingresa. Eso sería, ¿no? La profundidad tampoco no vas a poner la planta a 1 metro, o sea, tú tienes que coger la bolsa y el suelo tiene que llegar al fin del pan de la bolsa. Al fin del pan no puedes tú poner la planta muy profundo porque te vas a tener problemas de exceso de humedad. Tipo de riego, el tipo de riego, obviamente que si tú tienes un riego por goteo, es mucho mejor porque la distribución es más oportuna. El riego por gravedad, yo lo recomiendo si es que tienes suelos, si no tienes cómo poner el riego por goteo y si tienes gravedad, pon el riego por gravedad. Pero tienes que ver que los suelos no sean tan arenosos. Un suelo arenoso con riego por goteo, las plantas no crecen tan vigorosas como un suelo arcilloso. Conozco muchos agricultores que ponen los paltos, variedad de gaña como patrón, en suelos arenosos y las plantas no van a crecer. ¿Por qué? Porque son plantas sumamente de crecimiento mediano, son de crecimiento medio. Entonces, ¿dónde le va a ir mejor? Con patrones más vigorosos que puedan someterse un poco más a este estrés hídrico, ¿no? Tipo Fairchild, tipo Fairchild, tipo Triffin o tipo Sutano, ¿no? Ok, otra preguntita más con respecto a patrones. Acá dice Blas Adrián Carpio Álvarez, si con Trichoderma harzianum podemos tener un control de la acidiplodia. Trichoderma harzianum te puede ayudar proliferando más raíces, ¿ok? Eso es bueno para el control de la acidiplodia. Y sí he escuchado de productos que por aplicación foliar se puede tener una menor incidencia de la acidiplodia y con posibilidades curativas, ¿ok? Tienes que ensayarlo. Yo no lo he demostrado al 100%.
Todos los panelistas. ¿Qué patrones son los más recomendables para que resistan la Acidiplodia o Phytophthora y qué tan cierto es el nitrógeno en exceso cuando esté en flor y fruto los aborta? A ver, ¿qué patrones son los más recomendables para que resistan la Acidiplodia o Phytophthora? Ninguno viene con resistencia a la Acidiplodia o Phytophthora. Tu misión es coger el patrón que escogiste, no excederlo de humedad. Si tienes suelos pesados, si llueve los 365 días, es más probable que te dé la Acidiplodia. ¿Ok? Entonces, no existe un patrón que sea resistente a la Acidiplodia. Hay cierta tolerancia. Hay algunos que son más machos, que les puede, digamos, causar menos daño la Phytophthora. Por ejemplo, si tú me dices, dentro de los mexicanos, el criollo, Duque 7 y Toro Cañón y Duque 7 tienen mayor resistencia, perdón, mayor tolerancia a la Phytophthora, pero no tienen resistencia. Igual les va a coger si es que tú tienes un exceso de humedad en las raíces. ¿Ok? ¿Otra preguntita más? Patrón Topa Topa, ¿qué me puede hablar? Galaxy J. Uy, no le puso nombre. Bueno, el patrón Topa Topa, siempre y cuando sea de una genética, digamos, sea una importación de México, en el cual sea un campo certificado. Acá les voy a enseñar una diapositiva de que, uy, discúlpeme. ¿Dónde está lo que abrimos? Aquí está. Sí, este es. Ahí. ¿Cómo se comparte? No se vayan, por favor. No se vayan, no se vayan. Listo. Ok, acá México ha determinado bastante, inclusive tiene una ley de protección, ¿viste? Es un estudio importante, contenido de ácido oleico en individuos de aguacate. Por aquí está el Hass, y hay variedades que tienen más contenido oleico. Acá quiero enseñarles algo, miren la cantidad de semillas que se están seleccionando en México. ¿Ok? Y le están poniendo sus propios nombres, se está identificando. Hay una ley que protege a la proliferación de semillas para que en México los viveros no produzcan cualquier tipo de patrones. Acá vemos los antillanos, algunos antillanos. Mira la selección que se hace en México, diferentes formas. Y acá quiero llegar a un poquito más adelante. En el año 2007 generaron la ley de protección de material genético del palto. Miren estos paltitos pequeñitos. Ahí se puede ver. Debe ser, ok. Entonces, eso es lo que se quiere lograr cuando yo hablo de la identificación de la genética de los patrones. Tantas variedades que uno ve en México, un trabajo tan hermoso que se podría hacer en el Perú y buscar cuáles son los patrones que de repente los tenemos acá en la zona. Hay libros que mencionan que los primeros paltos vinieron a Perú, que están en Ollantaytambo, en Cusco, y por qué no hemos ido a esa zona a buscar la genética más antigua que se adapte a la zona de la sierra. Y también tenemos influencia de patrones andillanos. Acuérdense cuando vino Cristóbal Colón, en la costa tú puedes encontrar frutos grandes, sumamente grandes, ya que se parecen mucho a los antillanos, ya, se parecen mucho a los antillanos. Y también, ¿por qué no buscar esa genética y proliferarla y tratar de hacer algún estudio para ver si buscamos patrones endémicos de la zona, ¿no? A ver, Libaniel Motato, ingeniero, muy bien, muy buen día. Saludos desde Colombia. Le pregunto, ¿un injerto Hass sobre Hass es viable o jamás debe hacerse? Mira, el Hass es una selección guatemalteca. Ya el Hass no es genéticamente modificado ni tiene ningún cruzamiento. Yo he visto que en Colombia lo utilizan como patrón y les ha ido muy bien. Yo no veo por qué no hacerlo. ¿Por qué? Porque si en la zona veo que algo está funcionando bien, no tengo problemas de productividad, no tengo problemas de sales, está muy bien adaptado, es muy probable que el match entre el clima y la variedad de Hass como patrón les vaya bien, hay que hacerlo.
Cada país, cada zona debe tener su estudio de qué se comporta mejor para la zona. No es solamente escuchar al vecino o leer un libro, es simplemente ensayo y error, ensayo y error. En el palto, usted es un cultivo de mucha paciencia en el cual tienen que experimentar. Si Hass sobre Hass le está yendo muy bien para la zona de Colombia y tiene buenos rendimientos, buena sanidad, buen rendimiento del injerto, altas productividades, he escuchado de compañeros que han sacado hasta 30 toneladas por hectárea año en 2 cosechas, hay que seguir dándole. Simplemente tiene que ser ensayo-error. Alfredo Alfaro Rivera, ingeniero, buenos días, desde Huanta, Ayacucho. ¿Cómo estás, Alfredo? Qué gusto saludarte. En el rico Ayacucho, ahí sé que hay una buena porción de palta Hass que se va a producir año a año, cada vez va incrementando, así que saludos para ti, Huanta, Ayacucho. Espero que ya no estén proliferando los patrones mexicanos de esa zona. Acá tenemos más preguntas. ¿Qué experiencias tiene sobre el patrón Duque 7 y en qué zonas recomienda plantar este material? Duque 7 para mí es un patrón sumamente respetado, lo vuelvo a decir, es un patrón mexicano. Yo usaría Duque 7 siempre y cuando tenga un proyecto en el cual voy a tener más de una variedad. ¿Ok? Es mexicano, los mexicanos acuérdate que tienen cierta susceptibilidad a fitópteras. Si tú tienes suelos pesados, si tú tienes suelos que parece un suelo para sacar material de afirmado, muy pesado, yo no usaría mucho este topa-topa. Yo me iría por un antillano, como un Fairchild o Triffin. Cuando tú tienes una limitante, tienes que buscar una variedad patronal que genere vigor. Duque 7 es bueno, pero entre Duque 7 con un suelo pesado y un antillano o un sutano con crecimiento vigoroso, me voy por el crecimiento vigoroso. ¿Ok? Yo usaría Duque 7 siempre y cuando tenga un suelo aireado, un suelo arenoso, un río por goteo en el cual no me dé un exceso de humedad. Yo usaría el Duque 7. Yo he visto buenos rendimientos del Duque 7 y si es clonal importado, mejor. Ok, a ver, más preguntas relacionadas al tema. Ingeniero, buenos días. ¿Qué patrón es recomendable en sitios arenosos y salitrosos? Si son arenosos y salitrosos, Fairchild y Triffin. Yo no pondría Degania ni Ashdod porque son un poquito más chaparritos, se quedan un poquito enanos, Fairchild y Triffin. Si tú tienes arenas si tienes arenas y tienes algo de sales, Fairchild y Triffin. Y el sultano lo probaría, pero no pondría mexicanos. Vas a tener problemas por las sales. A ver, Hildebrand Bustamante, ¿cuál es el patrón recomendado con más productividad para olmos? Mira, los antillanos yo creo que tienen una mejor performance en la zona de olmos. Los sultanos creo que ya está un poquito desgastada la genética. Yo he visto antillanos muy buenos, Fairchild y Triffin también en la zona. Tienes un poco de conductividad alta en algunas zonas de olmos por el agua del pozo, inclusive por el agua del proyecto llegas hasta 1.4 en algunos momentos. Fairchild y Triffin para esa zona yo creo que son mucho mejores. Probé una variedad de mexicana, no llegué a producir kilos con esa variedad, me la mandaron de Israel para probarlo, algo de 800 plantas, un crecimiento un poquito más lento en comparación a los antillanos. Dentro de si tú me dices para olmos, antillanos, sultanos o mexicanos, yo me voy por los antillanos, Fairchild y Triffin, tienen una muy buena performance, porque tienen algo de crecimiento vegetativo y alta productividad característica de los antillanos. Siempre hay que tener en cuenta que los antillanos seleccionados por Israel, por selección visual, ¿por qué seleccionan esas plantas? Porque crecen poco y cuajan bastante fruta. Entonces hay que ir más o menos para ese tema, ¿no? El sultano, no sé qué tanto haya sido estudiado en el mundo como un patrón de alto rendimiento, pero sí sé que es un patrón vigoroso, el cual de repente, si tú quieres sacar un proyecto adelante de 100 hectáreas, unas 25 o 50 hectáreas de sultano plantados a alta densidad y después comienza a hacer eliminación de plantas, te podría ayudar a tapar algunos huecos que los antillanos no logran al inicio de la plantación. ¿Ok? JC César PG, excelente, buena disertación. Una consulta, ¿qué opinión sobre Maluma? Yo estaba en algunos packing viendo que Maluma Hass no está logrando tan buenas lenticelas como es la característica de la Hass. Entonces he visto alguna especie de rechazo. Yo me acuerdo que en el año 2005-2006 trabajé en una empresa que también
tenía una variedad nueva, que era no tan nueva en aquel entonces, era la Lam Hass, que se exportaba como Hass. Y cuando se le dijo al cliente que era Maluma Hass, el cliente dejó de comprarla. Entonces, hay que ir mirando ese tema. No he estado tan de cerca en una producción de campos de Maluma. He visto fotos y videos de algunos compañeros que sí la manejan, una productividad muy buena, alta productividad, pero cuando llegas al packing, ves que las lenticelas no están tan pronunciadas. En Israel se trabaja un poco ese tema de las lenticelas con los puentes. En algunos países no les gusta mucho las lenticelas por la abrasión, en otros sí. Hay clientes que le gustan las Hass con bastante lenticelas, clientes que no le gustan mucho las lenticelas por ese tema de los daños. Entonces, hay que ahondar más en el tema. En mi experiencia, yo he visto que la Maluma, a mi parecer, no me gusta mucho porque no ha generado muchas lenticelas. Entonces, vas a tener algún reclamo pues, de la parte comercial. Pero como te digo, si el cliente te acepta sin lenticelas, si el cliente quiere esa fruta, si tú comercialmente has sembrado buenas hectáreas y tienes un buen acuerdo comercial, para adelante con la Maluma Hass. Bueno, Alfredo Romero Pérez. Buenos días, ingeniero. ¿Qué patrón recomienda para zonas de 2.700 metros? Cuando me digan la altura, me gustaría que me digan qué país, porque acá en el Perú he visto el desarrollo de todos los patrones arriba de 2.700 metros con muy buenos rendimientos, pero en Colombia hay digamos, una incertidumbre porque hay patrones criollos que están en la zona, se comportan muy bien, y no he visto mucho el trabajo de los patrones importados. He visto la variedad Lorena, he visto la variedad Hass como patrones y los he visto con buenos resultados. Entonces, especifiquen qué zona. Si es para el Perú, yo creo que si tienes un agua a los 2.700 metros, las aguas son de buena calidad, los suelos son un poco ácidos, entonces cualquier patrón, si tú no tienes limitaciones de agua, puedes sembrar cualquier patrón. Y la idea es que busques qué patrón te funciona mejor, cojas de repente 100 plantas de cada patrón y vayas probando, ¿no? Porque nada está dicho en piedra en el palta. El palta es un cultivo con bastante memoria. Por lo que tú haces este año te lo puede cobrar el próximo año y tienes que buscar la adaptabilidad de cada patrón a tu zona. No te quedes con lo que te diga el vecino, lo que te diga yo, tienes que ensayar. Te va a ir mucho mejor cuando tú descubras la fórmula para tu zona. Ok, Arturo Infante, Colombia, entonces ya está recalcando. Ah, no, Alfredo Romero es Perú. Es en Perú, ok, si son 2.700 metros para Perú, yo te recomiendo que pruebes una cantidad de sutanos, una cantidad de dianos, que busques una genética de preferencia importada, un vivero certificado, te ayudaría bastante. No comprar patrones a viveros medianos o pequeños, porque en realidad el negocio de estos viveros es coger semilla del piso y proliferarla, ¿no? Tienes que buscar gente seria. Probar qué patrón es el que más te funciona. Si no, te vuelvo a decir, si tú no tienes limitaciones de clima, si no tienes limitaciones de agua, en la sierra yo sé que el agua es muy buena, pues cualquiera de ellos te va a funcionar. Pero si tú tienes un suelo pesado, los mexicanos van a tener un punto en contra que podría encharcarse. De repente, encharcarse el agua, no tengas una buena aireación y podrías tener problemas radiculares. ¿Ok? Una consulta, Winston Vivas, una consulta con su experiencia, ¿qué tan importante es usar zeolita para corregir salinidad en los suelos de la costa? Tiene problemas. En las costas, en el Perú, nosotros tenemos problemas de carbonatos, que son súper fáciles de lavar con agua, y tenemos problemas de sodio. Para el sodio, sulfato de calcio y es agrícola, y para carbonato solamente agua. Zeolita, te mentiría, no le he usado. Por acá me están haciendo una pregunta de lechuga. Creo que se confundieron de ponencia. Jorge Luis Guillén. Hola Jorge, en Epeña. Tengo 3 hectáreas. ¿Cómo puedo empezar con un patrón en Epeña? En Epeña yo he visto que tienes que mirar tu agua y tu suelo, ¿no? Si tu suelo y tu agua no tienen una conductividad muy alta, igual te digo, la Epeña es una zona espectacular para el palto. Una zona donde las plantas crecen bastante relax cuando las pones. Si tú tienes algo de complicaciones en el suelo o en el agua, lo cual podría ser conductividad alta o un porcentaje de sodio alto, tienes que buscar patrones de mayor crecimiento. Si quieres un patrón de crecimiento rápido, sutano, o puede ser Fairchild o puede ser Triffin. ¿Ok?
Si no tienes limitaciones en tanto el clima, el agua o el suelo, ándate con Degania y Ashdod sin ningún problema. A mí me gustan el Degania y Ashdod siempre y cuando el match entre el clima, suelo y la calidad genética, porque tienen una alta productividad. Degania y Ashdod me encantan porque los he visto producir como locos. Tiffin y Fairchild nos ayudan un poco a los agrónomos a pasar el río después de la plantación porque al toque se ponen bien bonitos. La misión está después de hacerlo producir más de 20 toneladas, 25 toneladas por hectárea. Giordano, ¿cuál sería la influencia de injertar el palto a una altura de 45 a 50 centímetros? Sería bueno que la próxima capacitación hablemos de la altura de los injertos con una relación a la formación de la planta. Pero te puedo adelantar algo, mientras más bajo injertes, tú podrías formar un poco mejor la planta. He visto injertos de 60 centímetros, ya creo que la tercera vez que lo menciono, de 60 centímetros a más que logran muchas canillas y tú pierdes área de productividad. Carlos, ¿a qué edad o tamaño de planta se debe injertar el patrón? Ok, vamos a hacerlo de nuevo una capacitación con respecto a todo lo que sea injertos, calidad de injerto, calidad de yema, grosor del tallo, diferencias de altura para la ramificación. Una pregunta de acá, de Alexis Zúñiga, con respecto al uso de variedades como polinizantes, ¿cuáles sería recomendando cómo se distribuye en campo? A ver, hay una distribución que tienes que respetar, que es una distribución que se hace bastante en Israel, que es tratar de que el mayor porcentaje de Hass alrededor esté cubierto con polinizantes. A mí me gusta trabajar con el 8% y me han criticado bastante por ese 8%. Me dicen, ¿por qué no 4? Las abejas van a bajar bastante su ineficiencia si es que tú tienes zonas con bastantes cultivos alrededor, porque tú vas a tener que hacer aplicaciones en plena flor. Mientras más polinizantes tengas, más abejas vas a tener y tú puedes contrarrestar este tipo de problemas que puedas tener. Entonces, yo trabajo con el mayor del 4% de polinizantes. ¿Qué variedades? Tienes que buscarlas comercialmente viables. Si el sultano es una buena opción para ti, si el sultano o el Ettinger son buenas opciones comerciales, utiliza estas variedades, ¿no? Hay otras variedades como Iriet, que es igualita que la Hass, pero que madura verde y tiene muy buen sabor, que comercialmente no está siendo explotada. Entonces hay bastante material por conversar en el tema, ¿no? De repente podríamos incluir una capacitación más adelante con las nuevas variedades, como Arad y Laví, como Iriet, para que se vayan ensayando en el Perú. Ya tenemos más de 20 años en este negocio y seguimos con Hass y Hass y Hass, y hay muchas personas que me preguntan, ¿y después de la Hass qué viene? Y uno se queda callado. Entonces ya hay gente que te dice, ok, si después de Hass viene Arad o viene Laví. Ok, hay que probarlas, pero en el Perú todavía no tenemos esos materiales, ¿no? Sería bueno que alguna empresa levante la mano y puedan hacer esas validaciones, que sería sumamente importante. Diego Jesús Canchís, ingeniero Carlos, buenos días. Una consulta. ¿A qué se debe la presencia excesiva de exudados en lulas? Exudados en lulas. Los exudados, hay que revisarlos por qué. Los exudados tú los puedes tener cuando tú no pones, por ejemplo, yo he visto exudados en la parte inicial del proyecto cuando no ponen cortinas rompevientos. Mucha gente pone los paltos sin cortinas rompevientos, el palto es sumamente sensible a los vientos, entonces el viento rompe algunas células, tienes exudados, ¿por qué? Porque ese azúcar tiene que salir de la rama que tú has rajado, haces una pequeña fisura y comienza a exudar. Si ese exudado permanece mucho tiempo y tú no lo cicatrizas, ingresa el hongo. Entonces, si tienes muchos exudados es porque o tienes mucho estrés por viento, si la planta es joven, es mayor, y si la planta es adulta y ya el viento ya no le causa mucho daño, las primeras plantas son las que cubren a las hermanas. Y si tú tienes, si es la planta adulta con muchos exudados es porque posiblemente tienes un ataque severo de la acidiflodia. Y la planta ya tiene mucha presión de la acidiflodia. Ya tienes que ir trabajando tu la acidiflodia. Si tú ves que en los mismos campos los mismos campos tienes lulas y tienes antillanos y el lula tiene más exudado que los antillanos, tienes que revisar qué de diferente estás haciendo. Yo hace un rato mencioné, el lula se ha demostrado que tiene un menor consumo de agua. De repente estás hidratando mucha la planta, puedes causar alguna hiperplasia celular y las células tienen que reventar. Te puedes tener digamos,
una flacidez en las células si tú tienes un exceso de agua, ¿no? Tienes que revisar bien esos temitas. Jaime Navarro, ¿cómo debería ser la ubicación de un campo madre? ¿Puede estar pegado a un campo de Hass teniendo en cuenta su fenología? No. Lo ideal es que estés a más de 10 kilómetros de, de incidencia para que tú puedas tener un campo madre. Por ejemplo, tú me dices la variedad de Gania. ¿Por qué se llama de Gania? En Israel hay un kibutz que se llama de Gania y se cultiva la variedad de Gania, un poco más aislado que otros, y también tienen algunos campos enmallados que se cubren con algunos campos con mallas antiáfidas para que no tengan la contaminación de la semilla. Ashdod, que es otra variedad de patrón antillano, hay un kibutz que se llama Ashdod. ¿Ok? Entonces, si tú ves en el mapa en Israel, Degania está arriba y Ashdod está abajo. Entonces, separando las zonas, tú puedes tener un menor porcentaje de cruzamiento de variedades y podrías tú cosechar esas variedades un poquito más puras. Pero tu yema tiene que venir de Israel si es que tú quieres tener una genética un poco más pura. Si tú traes de Israel una semilla y tú sacas una semilla de esa semilla y luego la pones en el costado, pasan 2 años y sacas una yema de esa primera generación, ya no estás proliferando la variedad que trajiste. Es una F2 porque esa semilla fue cuajada y vas a tener un menor porcentaje de pureza. Entonces, hagan las cosas bien, conversen con gente en otros países, las cuales puedan ayudarlos a que sus campos madres sean bien hechos, ¿no? O traen no sé si Israel permitirá eso, ¿no? Pero traigan la semilla de allá con bastante confianza. Hay empresas que hacen las cosas muy bien y tengan cuidado con algunos revendedores porque en realidad es súper delicado, ¿no? Otra pregunta con respecto al tema. Bueno, dice ingeniero, tengo problemas de quereza en mi palto. Ok, tienes que aplicar palaquereza, pues hermano. Unas podas abiertas, si tienes problemas de quereza, hay que aplicar por la cabeza palaquereza. Después de la cosecha, viene una poda, abrir los árboles, no estresar los árboles por falta de agua. Todo estrés va a incrementar tus niveles de plagas y enfermedades. No me estreses el árbol y tienes que hacer unas aplicaciones eficientes. Palaquereza es una buena opción para el control de esta plaga, ¿no? Ok, Augusto Sullón, ingeniero Carlos, buen día, consulta. Quería saber qué características debe tener un patrón listo para que se pueda hacer injertos. Saludos. Bueno, un patrón listo tiene que tener una planta mayor a 4 meses en el vivero, ¿ok? Si quieres injertar en campo, ya a los 4 o 5 meses puedes injertar, esperar 1 o 2 meses y hacer el injerto en campo. Si quieres injertar en el vivero, tiene que tener un grosor mayor a 8 milímetros, ¿ok? Un grosor mayor a 8 milímetros para poder injertar. Entonces, eso te va a ayudar a que tú tengas una mayor translocación. Debes tener altura, ¿ok? Debe tener más de 60 centímetros para que puedas injertar. Debes tener altura y grosor. No pueden ser plantas raquíticas ni quemadas por el sol. Tienen que estar verdecitas las plantas para que puedas injertar. Y acuérdense siempre, antes de llevar a las plantas al campo, aplicaciones de productos como el Ubuntu o el Ozone. El Ozone es un tricoderma que genera bastante fitoalexinas y puede crear muchas raíces, ¿no? Tricoderma es un hongo que ustedes lo tienen que trabajar siempre después de las aplicaciones de materia orgánica. Al momento de la plantación, al momento de la incorporación de materia orgánica, hacer una aplicación de Ozone para generar más proliferación de tricodermas. Después de plantar el palto, tienen que hacer aplicaciones para generar crecimientos radiculares y hacer las aplicaciones foliares de productos como el Ubuntu, que son aminoácidos muy buenos, ¿ya? Y tiene también ningamicina. Este es un factor antibiótico muy interesante y tiene bastantes aminoácidos. Eso le va a ayudar bastante. Todo lo que la planta pueda absorber en el momento de la instalación, como enraizantes y foliares, les va a ayudar bastante. Ya cuando las plantas están más adultas, la absorción foliar se reduce bastante y solamente tienes que hacer aplicaciones vía sistema de riego y controles de productos químicos como el tema de la quereza o el manejo del chincho o Dagbertus, ¿no? Ok, amigos, esto sería todo por hoy. Quiero agradecerles por su confianza, por su atención y espero que haya sido de su agrado. Veo que hay bastantes preguntas que no son del tema. Yo creo que vamos a ir seleccionando para poder
luego ir resolviéndolos cada uno y generando más temas. Se ve que se pueden hacer más temas de todas estas preguntas, ir conectándonos semana a semana y vernos en campo en el momento que termine la cuarentena para poder estar en contacto como antes, ¿no? Por mientras aprovechemos de la tecnología y de la bondad de los amigos de Novagro por este tipo de charlas, ¿no? Muchísimas gracias, Javier, Antonio. Le doy pase al ingeniero Javier. Muchas gracias, Carlos. Gracias por tu ponencia. Espero que para todos los participantes haya sido de interés, que podamos salir todos con más conocimiento. Y bueno, ponemos la línea de Novagro a su disposición. Los estaremos atendiendo y contactando a cada uno de ustedes por su participación. Muchas gracias y los invitamos a la próxima ponencia, la próxima semana, que les estaremos enviando la invitación. Gracias, Antonio. Nos vemos. Hola. Sí, muchas gracias a todos los participantes que estuvieron en esta charla, al equipo de marketing digital de Novagro por el esfuerzo y el trabajo fantástico que hacen, todo el equipo técnico comercial que ha estado invitando con mucho empeño a todos nuestros clientes y no clientes. Y bueno, siempre es un gusto escuchar al ingeniero Carlos, que es una biblia en este asunto. Entonces, le hacemos la venia. Bueno, y esperamos que la próxima charla estén todos también acá al pie del cañón. Todavía estamos definiendo, ¿no?, cuál va a ser la próxima charla, si es el riego y fertirriego o cuál es el otro tema. Injertos. Injertos, ¿sí? Claro. Entonces, ahí vamos a definir cuál es el otro tema. La próxima semana los vamos a esperar acá, nos vemos todos. Inviten a sus amigos, que esto es una oportunidad única que gracias al coronavirus estamos pudiendo tener. O sea, estamos interactuando con gente de México, Colombia. Saludos para ellos, los que nos están viendo desde Guatemala también, todo el Perú, costa, sierra, selva. Y bueno, yo creo que estas son las grandes cosas que ha hecho que esta enfermedad o este coronavirus ha traído, que es lo que iba a pasar en términos tecnológicos en un periodo de 10 años. Yo más o menos visualizaba que en 10, 15 años nos íbamos a estar viendo de esta manera, pero todo se ha juntado, entonces no todo es tragedia, hay que ver las cosas buenas y muchas gracias a todos nuevamente, ¿sí? Abrazos. Ok, gracias a todos por su participación. Hasta la próxima entonces.